Clasificación A, apto para todo público, de contenido y o informativo y de opinión. A continuación, Daniel Montalvo en MQ Noticias al cierre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 5 de la tarde en punto, 17 horas en punto, arrancamos la emisión al cierre de MQ Noticias. En los controles, ya saben, se encuentra el señor George Vázquez. En la transmisión de streaming, Juan Carlos Encalada lo hizo tan bien que ha regresado Stalin Ampudia. Le tuvieron que suspender sus vacaciones. En la generación de contenidos del señor Juan Carlos Encalada y el señor Jordi Salazar. En la conducción de este informativo, este servidor, humilde obrero de la comunicación, Daniel Montalvo Cepeda. El equipo completo les dice buenas tardes, bienvenidos a los siguientes 60 minutos en los cuales, a través de la señal de 102.9 y del streaming que se emite por las plataformas en Facebook, a ver, ¿cómo estamos en Facebook? Ya me compartieron el enlace hace un ratito, ahí está, ustedes nos encuentran como MQ Radio. Ya estamos transmitiendo en vivo, también lo estamos haciendo a través de YouTube con la plataforma, en el canal de MQ Digital Plus. Estamos ya transmitiendo en vivo esta emisión de noticias que tiene por título 7 preguntas de consulta popular. Sí, hoy en la mañana, como que no nos faltaban noticias con lo que hizo ayer la Corte Constitucional, hoy en la mañana tenemos la reacción del gobierno. 7 preguntas de consulta popular, nos han aclarado que no van a ser las únicas, que podrían subir a más, y esto porque ni bien salieron las preguntas posteadas por el presidente de la República en su red social X, empezaron a decirle, pero falta este tema, pero este ya se resolvió, entonces esto todavía podría cambiar. Hoy tenemos invitada en esa materia Jimena Ron, constitucionalista, de hecho es miembro de la Red de Mujeres Constitucionalistas del Ecuador, y con ella vamos a conversar precisamente la admisión de demandas por parte de la Corte Constitucional en contra de los proyectos de ley aprobados en este periodo de la Asamblea y las preguntas de la consulta. Sí, ¿no? Si es que todo sale como el plan de Carondelet dice, los ecuatorianos y ecuatorianas, 13.7 millones de votantes, estamos regresando a las urnas por segunda vez en este año, la segunda consulta popular del gobierno de Daniel Noboa. El 14 de diciembre estamos regresando a las urnas. Ahí, suave, echando mano del archivo y de algunas declaraciones de miembros del Consejo Nacional Electoral de fechas anteriores, el costo de esto está entre 90 y 120 millones de dólares. Sí, como que no tuviésemos en qué gastar la plata, bueno, vamos a ir nuevamente a las urnas. Con esa pequeña introducción, revisando siempre lo más importante, vamos de inmediato a contarles el desarrollo de las noticias. Y arrancamos precisamente con lo que les decíamos del presidente de la República. Daniel Noboa anunció las 7 preguntas de la consulta popular. En este ejercicio se abordarán temas de seguridad, de empleo, financiamiento a organizaciones políticas, eliminación del Consejo de Participación y la posibilidad de juicio político a los jueces de la Corte Constitucional. Tenemos ya el reporte preparado por nuestra compañera Betty Ontaneda. Según lo expuso el presidente Daniel Noboa en sus redes sociales, se trata de una consulta popular que le pregunta al pueblo sobre temas que por años han sido de interés popular y de urgencia de cambio. Pero ¿cuáles son las 7 preguntas? De inmediato le informamos. La primera, ¿está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional y ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución? 2. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución?
La pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y transferir sus deberes y atribuciones a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y la Contraloría General del Estado? La cuarta, ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección enmendando la Constitución? 5. ¿Está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores? La sexta pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución? Y la última pregunta, ¿está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con 5 estrellas, quienes entregarán al Estado un tributo del 25% de sus ventas por esta actividad para el financiamiento de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación escolar, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley? Según el proceso ordinario, las preguntas requieren la aprobación del Pleno de la Asamblea y el dictamen favorable de la Corte Constitucional. La consulta popular estaría prevista para el 14 de diciembre de 2025, según lo anticipó el Ejecutivo en coordinación con el Consejo Nacional Electoral. Para MQ Noticias, Betty Ontaneda. A ver, rapidito. ¿Cuáles son las preguntas? ¿No? La primera y la segunda, las que tienen que ver con, por ejemplo, el establecimiento de bases extranjeras en el Ecuador. Acá yo las tenía y tenía mis apuntes al respecto. La primera, que anunció el presidente de la República, el establecimiento de bases militares extranjeras ya fue aprobado por la Asamblea y tiene que hacerse un referéndum para que la ciudadanía lo referende o diga que no. La eliminación del aporte estatal a los partidos políticos, que está en trámite, esto llama un montón la atención porque esto todavía no ha sido aprobado por la Asamblea y el presidente ya dijo que va a entrar, ¿no? Está absolutamente confiado y seguro de que lo que va a aprobar la Asamblea. De ahí vienen temas, pongámosle los temas rellenos, ¿no? La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, porque aunque a muchas personas nos caiga mal este organismo porque no cumplió lo que nos decían que tenía que cumplir, por ejemplo, la elección de las autoridades desde lo ciudadano, a través de concursos de oposición y méritos, que no se ha cumplido, ¿no? Que más bien ha terminado absolutamente politizado, va a terminar regresando a la Asamblea si es que gana esta pregunta. Es decir, a un Consejo de Participación más grande, ¿no? Y acá el debate debería ser, bueno, si eliminamos el CPCCS, ¿cómo vamos a hacer con las autoridades de control? ¿Quién debería nombrarlas? En efecto, es regresar a la forma anterior, que era igual de perversa. Debería estudiarse y debería proponerse cuál es la forma. El presidente dice, regresándola a la Asamblea y entregándole las funciones de control a la Contraloría y a la Defensoría y a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Las funciones de control social y las de fiscalización, ¿no? La reducción del número de asambleístas. ¿En serio? ¿Y a cuántos? ¿Y a qué provincia le van a quitar asambleístas? ¿No? Deberían decirlo, ¿no? Y deberían decir desde el inicio, así la provincia de Cotopaxi pasará de 3 a 2. La provincia de Pichincha pasará de 18 a 10. Díganos, ¿no? No solo lancen la pregunta, que suena bien. Y ahí la gente dirá, bueno, si me conviene que mi provincia tenga menos asambleístas. Ojalá se diera ese debate. El trabajo por horas para el sector turístico, como lo ha dicho el presidente, lo ha enunciado, podría abrir el abanico de que esta forma, que ya tiene
varias veces negada en consulta popular, termine finalmente aprobándose, ¿no? El retorno de los casinos para hoteles 5 estrellas, ya vamos a ver exactamente qué dicen las personas del sector turístico, ¿no? ¿Les convence? Y es que la segunda parte sí, que vengan los casinos solo en hoteles de 5 estrellas y ahí van a tener que pagar un tributo de 25%, ¿no? Hasta ahí nomás les llegó la sonrisa a algunos que estaban con esto. Y una de las preguntas claves que, a juicio de este servidor, se incluyeron en la madrugada luego del chirlazo que les dio la Corte Constitucional anoche, es precisamente incluir la posibilidad de fiscalización de los jueces y magistrados de la Corte Constitucional. Y al respecto tenemos una reacción, y es que durante una entrevista con Ecuavisa, el ex juez constitucional Hernán Salgado, no solo ex juez, ex presidente de la Corte Constitucional, vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex vicepresidente de la Corte, Hernán Salgado Pesantes, calificó como una barbaridad y un grave error la propuesta del gobierno de Daniel Noboa de incluir en la consulta popular una pregunta que permitiría someter a juicio político a los jueces de la Corte Constitucional. Es volver al siglo XIX, diría yo, trasnochado totalmente, aseguró Salgado. Señaló que se trata de una medida que abriría la puerta a presiones indebidas sobre la función judicial, afectando la independencia de los magistrados. Esto es antidemocrático. Eso es un autoritarismo craso, recalcó el juez Salgado. No se puede a un juez someter a juicio político, no se puede. Ningún juez, menos el juez constitucional. ¿Cómo va a ser objeto de presiones? ¿Cómo pueden decirle le voy a hacer juicio y no haga esto? Imposible, eso es antidemocrático, eso es un autoritarismo craso, porque sería una barbaridad. Imagínense lo que eso significa. Eso no se ha dado en todo el mundo. No hay juicio político a ningún juez. Repito, peor a un magistrado de la Corte Constitucional. Indudablemente, dentro de la institucionalidad del Estado hay la función judicial. Y al lado de la función judicial, generalmente en todos los países, al menos en Latinoamérica, está la Corte o Tribunal Constitucional, con la finalidad de proteger los derechos fundamentales en un clima democrático, porque hay una ineludible unidad entre democracia y derechos humanos. Y está tan solo algunas de las reacciones. Desde el legislativo también se mostraron en algunos casos sorprendidos por el anuncio de esta mañana. A las 6:02 tuiteó el presidente las preguntas. En la asamblea surgieron reacciones a favor y en contra de las 7 preguntas de la consulta popular anunciadas por Daniel Noboa. A decir de varios legisladores, los cambios que busca el gobierno deben efectuarse a través de una asamblea constituyente, mientras que, claro, el bloque de ADN, el oficialismo, defendió la consulta popular. Nos amplía la información Estefanía Santillana. La asambleísta Mariana Yumbay de Pachacutic dice que las preguntas son absurdas porque el país ya se pronunció sobre varios temas. Le dijo no a la precarización laboral, no al trabajo por horas y no a los casinos, puntualizó. Explicó que en varias preguntas la vía no sería la consulta popular, sino más bien una asamblea constituyente. También le dijo no a los casinos y el tema del Consejo de Participación Ciudadana, también el tema de la Corte Constitucional y otros tiene que, para modificar, no es la vía a través de la enmienda, es una asamblea constituyente la que debe hacerlo. Y no lo digo yo, sino la misma Constitución de la República. De manera que me parece totalmente absurdo, alejado de lo que dispone la Constitución. Otto Vera, legislador del Partido Social Cristiano, señala que están de acuerdo en varias de las interrogantes. Por ejemplo, con el trabajo por horas y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, porque ha sido tomado por la clase política. Hay dos alternativas. Hay que ver los anexos. Todavía el presidente no ha publicado los anexos. En principio se plantea la eliminación
pero la otra podría ser la modificación de las atribuciones. Incluso la Corte Constitucional ya dio un dictamen de que eso puede ser reformado podría ser modificado vía reforma parcial. La legisladora Valentina Centeno mencionó que la bancada de ADN defiende la consulta popular porque representa el clamor ciudadano y busca enterrar el pasado. Una consulta popular que propone las soluciones que el pueblo ha esperado por tantos años y que ningún gobernante había tenido la valentía de proponerlas. Y nuevamente demostramos el objetivo que siempre ha tenido esta bancada y el presidente de la República, que es estar del lado del pueblo ecuatoriano siempre. Ana Herrera, de la Revolución Ciudadana, indicó que la Corte debe determinar la vialidad o no de la consulta popular planteada por el gobierno, pero considera que se debe garantizar la representatividad de ciudades pequeñas al ser consultada si está de acuerdo o no con la reducción del número de asambleístas. Bueno, eso responde a una representatividad. Yo creo que también se puede discutir el hecho de si es representativo o no es representativo. Lo que sí creo es que hay que garantizar la participación y la representatividad también de ciudades pequeñas y no se vean solo representadas las grandes. Ahora queda en manos de la Corte Constitucional el análisis y la calificación de las preguntas enviadas por parte del presidente Daniel Noboa. Para MQ Noticias informó Estefanía Santillán. Y la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, defendió la pregunta 5 de la consulta popular que se refiere a la contratación laboral por horas, pero para el sector turístico, ¿no? Siempre que se trate de la primera relación laboral. Es necesario el trabajo por horas. El trabajo es un derecho y una fuente de realización personal, dijo la ministra. Núñez aseguró que de aprobarse el trabajo por horas en el sector turístico se cumplirán todas las obligaciones que se deben efectuar por parte de los empleadores, como la afiliación al Seguro Social, el pago de décimos y las vacaciones. Escuchemos. Es necesario el trabajo por hora. El trabajo es un derecho y también es fuente de realización personal. Como consta en la pregunta, se cumplirán con todas las obligaciones que por parte de los empleadores debe efectuarse. Esto es afiliación al Seguro Social, el pago de los décimos, al igual que de las vacaciones. Creo que el Ecuador ha entendido que es necesario permitir que aquellas personas que no tienen la posibilidad de trabajo, siempre y cuando, dice la pregunta, sea su primer contrato de trabajo, pueda realizar el contrato por horas en el sector turístico. Porque el sector turístico es una fuente de ingreso muy importante para todo Estado y para el Ecuador lo viene siendo desde hace muchísimo tiempo atrás. Hay que entender entonces por qué se encajona el contrato por horas, siempre y cuando sea el primer contrato de trabajo en el sector turístico. Evidentemente el sector turístico ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años en Ecuador. Y a propósito de este tema, el Consejo de Hoteles de Quito Metropolitano apoya 2 de las preguntas de la consulta popular anunciadas por el presidente Daniel Noboa. Las iniciativas se refieren a autorizar el funcionamiento de casinos en hoteles de lujo y permitir la contratación laboral por horas en el sector turístico. Norman Bosch, presidente del gremio, que agrupa a 25 establecimientos de 4 y 5 estrellas que operan en la capital, afirmó que ambas preguntas podrían representar una oportunidad para dinamizar el turismo receptivo y mejorar la competitividad de la industria hotelera. Sin embargo, mostró reparos al 25% de tributo anunciado por el primer mandatario. Las distintas tendencias que hay en el turismo. El casino es una actividad lícita en el mundo entero, tiene que estar controlada, puede producirle buenos ingresos al Estado. Es posible que el 25% sea muy alto, habrá que estudiar y hacer las cifras para que porque los que vienen a instalar los casinos son operadores internacionales. El hotelero no es el manejador de los casinos, él entrega un espacio a las empresas y hacen un contrato y se maneja de esa manera. El hotelero no es el que maneja el casino, lo manejan, como en todos los negocios, empresas especializadas. Entonces vienen las empresas, ven los costos de la operación y la garantía de que sí van a poder funcionar algunos años y en esa forma pues seguramente se desarrollan en algunos sitios.
El tema de los casinos es algo que en realidad debería debatirse, pero planteando también reglas claras, por ejemplo, para la generación de empleo. Porque obviamente vendrá de la mano de la otra pregunta, trabajo por horas y en los casinos no funcionan entre las 8 y las 4 de la tarde. Los casinos deberían, se entiende que tienen su pico de actividad en horas de la noche, principalmente los fines de semana. Entonces, a esa gente es a la que le van a contratar por horas. Por eso que es bueno que las preguntas hayan salido con estos meses de anticipación, para que se las pueda debatir, para que se las pueda conversar, discutir y ver su pertinencia, reflexionar sobre las mismas y saber si se las apoya o no. Importante sacar apuntes sobre cada uno de los temas. Vamos a pasar a un tema que está relacionado, ¿no? Al menos el tema de la inclusión de la Corte Constitucional dentro de la búsqueda de que se incluya la Corte Constitucional entre los organismos de fiscalización, depende de la siguiente noticia, o tiene su origen, su génesis en la siguiente noticia, y es que la Corte Constitucional dispuso la suspensión provisional de artículos específicos que constan en 3 leyes promovidas por el presidente Daniel Noboa y aprobadas en la Asamblea Nacional de mayoría oficialista desde junio de 2025. La decisión responde a la admisión de trámites de múltiples demandas de inconstitucionalidad presentadas por organizaciones jurídicas, sociales, de la sociedad civil a las leyes promulgadas por el gobierno. El organismo, la Corte, admitió demandas y suspensión provisional de artículos y disposiciones, por ejemplo, de la Ley de Solidaridad Nacional, también de la Ley Orgánica de Inteligencia, junto con su reglamento general, y la Ley Orgánica de Integridad Pública. Una de las decisiones más significativas fue la suspensión provisional de 12 artículos de la Ley de Inteligencia, 9 del Reglamento General de esa misma ley. Estos textos incluían disposiciones que generaron polémica. Por ejemplo, se suspende temporalmente la norma que obligaba a las operadoras telefónicas a entregar información sobre los usuarios para el desarrollo de operaciones de inteligencia y contrainteligencia. También se suspende la disposición que permitía la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones. Sí, la inviolabilidad del correo. De la Ley de Solidaridad se suspendieron provisionalmente algunos artículos. Escúcheme, algunos de ellos son: el artículo 6 sobre el reconocimiento de un conflicto armado interno en el Ecuador. ¿Qué tenía que ver eso con la solidaridad? El artículo 9, la definición de grupos armados organizados. Y es que la ley establecía que de un grupo de 3 personas pueden ser considerados un grupo armado organizado. El artículo 13, los bienes que se presumen como objetivos militares. El artículo 14, quizás el más polémico, el llamado indulto presidencial anticipado, en el marco del conflicto armado interno, que podría ser otorgado dentro de cualquiera de las fases penales, procesales o preprocesales, o en cualquier etapa previa a la sentencia. En cambio de la Ley de Integridad Pública, se suspende la vigencia de la disposición transitoria 11ª, que ordenaba, por ejemplo, que las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 debían transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado y pasar a la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Este anuncio, de ayer en la tarde, motivó al filo de la medianoche la respuesta a través de un video, tanto de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, como del presidente de la Asamblea, Nils Olsen. Escuchemos el video, las declaraciones de ambos funcionarios en esta pieza de video, y luego la comentamos con ustedes. Ecuatorianos, este gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. Presentamos 3 proyectos de ley, 3 herramientas para luchar contra el crimen, contra la impunidad y contra la desigualdad. 3 leyes que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, con mayoría, con legitimidad. Pero hoy la Corte Constitucional
decidió suspenderlas. Y lo hizo detrás de un boletín. Como si un boletín pudiera anular la voluntad de millones de ecuatorianos. Un boletín que no mira a la cara a los policías, a los militares, a las víctimas, ni a los ciudadanos que hoy siguen esperando por seguridad y justicia. Admitir a trámite y suspender provisionalmente no es un acto neutro, es dejar sin efecto las leyes, es dejarnos sin defensa. Y mientras ellos deliberan en sus despachos, ¿quién va a darles respuesta a los que están jugándose la vida en las calles? Este gobierno sí da la cara. Aquí estamos frente a todo el Ecuador para dejar bien en claro que no vamos a parar hasta que la policía y las Fuerzas Armadas puedan cumplir su deber sin tener las manos atadas, hasta que este país recupere la seguridad, la integridad y la justicia que merece. Con esta decisión, la Corte Constitucional arrebató a los ecuatorianos el respaldo que tanto habían esperado. La Asamblea Nacional actuó con claridad, con mayoría y con suma responsabilidad. Aprobamos 3 leyes que el país reclamaba con urgencia. Eso ya ocurrió. Lo hicimos, cumplimos y lo hicimos por mandato del pueblo. A la ciudadanía que nos ve les corresponde saber quién responde por esta suspensión. ¿Quién se hace cargo de haber dejado sin efecto herramientas legales que ya eran ley de la República? Lo digo como presidente de la Asamblea Nacional. Quien toma una decisión de este calibre tiene la obligación democrática y ética de explicarla. Un boletín no es suficiente, porque en este momento no hay puntos intermedios. O se está del lado de quienes defienden a nuestro país, o del lado de quienes les quitan las herramientas para dárselas a los criminales, los enemigos del pueblo. La Corte Constitucional le debe una explicación al país, una explicación con cara, con fundamentos. Debe explicarles a las fuerzas del orden que hoy salen sin el respaldo legal que aprobó la Asamblea Nacional y a los ciudadanos que ya no quieren más excusas. Sabemos que estamos en un proceso, uno que no es fácil, pero estamos dispuestos a enfrentarlo con toda la determinación que nos caracteriza. A ver, algunas precisiones. La decisión de la Corte no implica que se haya aceptado o que se les haya dado la razón a las personas que dicen que estas leyes fueron aprobadas inconstitucionalmente. De hecho, la admisión a trámite simplemente implica que van a empezar a estudiar estos procesos, ¿no? Esto no se hace a través de un boletín, tanto a la señora ministra como al presidente de la Asamblea. Qué pena periodista tener que aclararle al presidente de la Asamblea esto, o a la ministra de Gobierno. Pero esto se hace a través de sentencias o providencias, vamos a llamarlas correctamente, se llaman providencias, es decir, escritos de los tribunales de admisión de la Corte, ¿no?, en los que dicen que si suspenden un artículo es que estos artículos podrían afectar un derecho mientras se resuelve. Entonces les dicen, hey, esperemos, déjennos resolver con calma. Lo que hacen es resumir esos pronunciamientos en un boletín, que es lo que se circuló en los medios. La Corte no lo ha hecho a través de un boletín. Y aunque grabaron el video cerca de la medianoche y lo difundieron a la medianoche, creo que tienen, sobre todo, la ministra de Gobierno y el presidente de la Asamblea la responsabilidad de no desinformar al país. La Corte Constitucional no habla a través de boletines. Los boletines son resúmenes que se entregan a los medios de comunicación o a la ciudadanía en general. Las providencias son la forma en la que habla la Corte. No le malinformen a las personas. Y si aprobaron las leyes con unidad de materia, si aprobaron las leyes en el marco de la Constitución, no hay nada que temer. No hay nada que temer. Pero ya salieron en la Asamblea Nacional la bancada de ADN,
¿no? Ellos ya rechazaron la resolución de la Corte de suspender temporalmente los artículos de las 3 leyes planteadas por el presidente. No, 2 de esas leyes fueron planteadas por el presidente. La otra estaba en trámite desde hace rato, ¿no? Por su parte, la oposición aseguró que era predecible que se suspenda provisionalmente algunos artículos porque tenían problemas de constitucionalidad al no cumplir, por ejemplo, el principio de unidad de materia. Estefanía Santillán con el reporte. Tras la suspensión temporal de 17 artículos de 3 leyes económicas urgentes enviadas por el presidente Daniel Noboa aprobadas en la Asamblea Nacional por parte de la Corte Constitucional, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, aseguró que la Corte le debe una explicación al país por haber suspendido parcialmente estas leyes. Una explicación con cara, con fundamentos. Debe explicarles a las fuerzas del orden que hoy salen sin el respaldo legal que aprobó la Asamblea Nacional y a los ciudadanos que ya no quieren más excusas. Sabemos que estamos en un proceso, uno que no es fácil, pero estamos dispuestos a enfrentarlo con toda la determinación que nos caracteriza. La legisladora Diana Jacome asegura que las leyes aprobadas por el Legislativo van en beneficio de la ciudadanía, más allá de las decisiones que tome la Corte Constitucional. Nosotros hemos sido coherentes con la ciudadanía, con la realidad del país, brindarles mayor seguridad, y precisamente esas herramientas están plasmadas en las normativas que hemos aprobado. Nosotros somos coherentes con todos los ecuatorianos. Las normas aprobadas aquí en la Asamblea Nacional permiten fortalecer el sistema de seguridad, permite fortalecer el actuar de nuestra policía, de nuestras Fuerzas Armadas, y vamos a defender siempre nuestros actos. Lo que hemos hecho ha sido siempre pensando en los ecuatorianos. Más allá de las decisiones que hayan tomado una institución, nosotros vamos a estar firmes pensando siempre en el bienestar de los ecuatorianos. Para eso nos eligieron. El asambleísta Franklin Samaniego señala que se advirtió que eran leyes inconstitucionales, pero no se tomó en cuenta los textos alternativos propuestos por parte de la oposición. Como una oposición coherente presentó textos alternativos que no fueron tomados en cuenta, ni siquiera en ocasiones nos han dado la palabra para poder intervenir en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, este momento nos encontramos en esta circunstancia que aspiro yo que por lo menos le permitan a la Corte Constitucional hacer su trabajo, que no es más que garantizar la Constitución y lo que dice el texto constitucional. En el boletín emitido por parte de la Corte Constitucional se indica que estas decisiones se enmarcan en el proceso de admisibilidad de las acciones públicas de inconstitucionalidad y de suspensión de normas que a primera vista podrían afectar derechos fundamentales. Se trata de actuaciones técnicas y jurídicas que precautelan el cumplimiento de la supremacía de la Constitución de la República del Ecuador. Para MQ Noticias informó Estefanía Santillán. El radar de MQ Noticias recorre el Distrito Metropolitano. A esta hora hacemos contacto con el COE Metropolitano. En la sala de situación se encuentra nuestra compañera Verónica García, quien nos va a contar cuáles han sido las principales novedades en materia de emergencias que se han registrado en la ciudad. Hola Vero, buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes desde el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano. Compartimos con ustedes la información de los eventos atendidos por los equipos de respuesta del municipio de Quito. Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito, desde las 5 horas hasta las 17 horas de hoy, martes 5 de agosto, se registraron 19 siniestros de tránsito que dejaron 10 personas heridas y daños materiales. Mucha atención para quienes circulan por la vía E35 a la altura de la entrada a Ollambarillo. A esta hora se registra el cierre de 3 carriles debido al procedimiento que toma Policía Nacional por un atropello que lamentablemente deja a una persona fallecida. Este incidente está en desarrollo. Y asimismo, para quienes avanzan por la avenida de los Chiris en sentido sur-norte, en la intersección con la avenida 6 de diciembre en el sector del Inca, tomen precaución ya que se registra el cierre del carril izquierdo por una pérdida de carril con una persona herida. La AMT ya se encuentra en el lugar. Entre otros eventos, les contamos que el Cuerpo de Bomberos de Quito atendió un incendio estructural ocurrido en una bodega de una vivienda de la parroquia de Tumbaco. Afortunadamente no hubo personas heridas ni afectaciones mayores, por lo que el personal, luego de controlar el fuego, realizó la remoción de escombros y dejó el sitio en condiciones seguras. Desde la sala situacional del COE Metropolitano mantenemos el monitoreo de la ciudad 24/7. Les recordamos siempre conducir con precaución, respetando al peatón y al ciclista.
No olvide que hasta las 20 horas aplica el pico y placa para vehículos cuyas placas terminan en 3 y 4. También les contamos que según el pronóstico del INAMI para esta noche y madrugada, se prevé una temperatura mínima entre los 7 y 10 grados centígrados con cielo ocasional nublado, variando a parcial nublado. Proteja su nariz y garganta y use ropa abrigada. Los fuertes vientos y las bajas temperaturas pueden ocasionar afecciones respiratorias. Recuerde que ante cualquier emergencia puede llamar inmediatamente al 911. Reportó para MQ Radio Verónica García. Que tengan un excelente resto de día. Son las 17 horas, con 36 minutos. Inicio del espacio publicitario. Claramente es un programa de MQ Radio que habla de salud mental, en el que conjugamos, espérate un ratito, en el que conjugamos temas de productividad, economía, incluso temas de, espérate un ratito, de espiritualidad. Hemos hablado de libros, de personajes. Y a ver, ¿qué es lo que quieres decir? No sé, espiritualidad de pero eso ya dije, pues. Esto es Claramente. De lunes a viernes, 10 de la mañana, por MQ Radio, la radio de Quito. Fin del espacio publicitario. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 17 horas con 37 minutos, 23 minutos nos separan de las 6 de la tarde. A esta hora le quiero dar la bienvenida a los micrófonos de MQ Radio a Jimena Ron Herráez, abogada experta en materia constitucional, a quien le hemos invitado esta tarde para tratar de entender todo este, sucesión de eventos, ¿no?, que han desencadenado en lo que hoy todo el mundo está comentando, las preguntas de consulta popular. Pero esto, creo, al parecer mi olfato periodístico me dice que esto tiene un origen, y es el anuncio hecho anoche por la Corte Constitucional de que admitió a trámite las demandas de inconstitucionalidad planteadas en contra de 3 cuerpos legales aprobados por la Asamblea, 2 de ellos de materia económica urgente y el otro de trámite ordinario. Doctora Ron, buenas tardes. Daniel Montalvo te saluda desde los estudios de MQ. También querido, un saludo cordial y a todos los que nos escuchan también. Arranquemos con esto, doctora, y es que cuando escuchaba esta madrugada, el video de la ministra de Gobierno y del presidente de la Asamblea, uno no tiene más que asombrarse del desconocimiento o la mala intención. Formulo mi pregunta. ¿La Corte habla a través de boletines, doctora? No, eso creo que es una gran pregunta porque este pedido que le hacen el presidente de la Asamblea Nacional y la ministra de Gobierno, que es que explique la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, la decisión de suspensión, y que no lo haga a través de simplemente un boletín. A ver, la Corte no está explicando a través del boletín. La Corte lo que está haciendo es un trabajo de, si se quiere, de difusión de sus autos a través del boletín, pero si quiere, podría no hacerlo, no está obligada. El boletín es absolutamente, digamos... Es un accesorio, digamos. Exacto. La Corte Constitucional habla a través, o cómo explica sus decisiones, a través de los autos de las sentencias o de los dictámenes que emite. Cómo uno entiende cuál es la razón por la cual la Corte Constitucional decidió tal o cual cosa, con la motivación que consta en los autos, en las sentencias o en los dictámenes. Entonces, a esa pregunta de explique, yo la respondería, señora, lea el auto, ¿no? Claro, exactamente, ahí está la explicación. Y ahí uno se pregunta... Ya la semana anterior veíamos una campaña en contra de la Corte, influencers, líderes de opinión, alineados con las tesis de gobierno, salieron a decir que cuidado la Corte, que por si acaso hay que estar alertas de las decisiones de la Corte, y uno dice, bueno,
¿en qué estado de derecho una corte no puede pronunciarse? ¿O en qué estado de derecho una corte no puede tomar medidas cautelares, doctora? Eso también es importante dejarlo clarísimo, porque sí que en las redes sociales se puede confundir un poco a la opinión ciudadana, ¿no? La Corte Constitucional tiene la competencia de suspender, cuando está analizando una inconstitucionalidad de una norma, suspender la norma o de suspender artículos de la norma, si considera que pueden generar o que pueden tener efectos potenciales de vulnerar derechos constitucionales, ¿no? Esto aquí, la Corte Constitucional no se lo ha hecho al presidente Daniel Noboa en función de las leyes de urgencia económica, lo viene haciendo desde el inicio de sus funciones, desde siempre, porque esta competencia está ahí desde el año 2009. La Corte Constitucional ha suspendido varias decisiones, varias normas, varios artículos, y no se la ha acusado de obstruccionista, ¿no? Esto creo que es importante señalarlo. La Corte lo hace en función del marco constitucional que tiene, y que no lo hace, me parece a mí, con dedicatoria, ¿no? No lo hace para obstruir un programa de gobierno, para obstruir la gobernabilidad, lo hace porque para la Corte los hechos que se le plantean en función de algunos artículos le es verosímil que esos artículos puedan causar potencialmente vulneraciones a derechos constitucionales. Suspende frente a una posible amenaza, nada más, ¿no? No está no está diciendo que eso es per se inconstitucional. Está diciendo, momentito, suspendamos para que yo pueda analizar con calma y pueda decidir de manera correcta. Esta es una pregunta recurrente que suelo hacer, pero que creo que hoy más que nunca cobra fuerza. Doctora, este es el problema de ver la administración de justicia y la administración de justicia constitucional con camisetas de hinchada, con barra a favor, barra en contra, insultos a la mamá del árbitro. Estamos mal acostumbrados a entender que todo es entre el bien o el mal, o todo es blanco y negro. No entendemos que la administración de justicia requiere precisamente pronunciarse ante la duda transformada en demanda sobre la presunta inconstitucionalidad. Sí, la Corte está actuando de manera jurídica, ¿no? Digamos, en el marco de sus competencias constitucionales, tanto previstas en la Constitución como previstas en la ley. Creo que es importante señalar que la Corte Constitucional se le ha acusado de ser un actor político, y la Corte Constitucional sí es un actor político, y tiene que serlo, pero no un actor político en el sentido de que participa en el juego político, sino un actor político en tanto es el órgano de cierre del sistema de justicia nacional, y sus decisiones pueden generar o tienen una sensibilidad, digamos, trascendental para la vida del país. Y eso amerita que la Corte Constitucional tome decisiones jurídico-políticas en algunos casos. Hasta ahí entendido, digamos, ahora sí póngame en pantalla dividida con la doctora. Hasta ahí entendido el tema de cómo opera la admisión. No es un pronunciamiento, nos ha dejado claro. Lo que están preveyendo es la posible afectación de un derecho si es que este cuerpo legal sigue en vigencia hasta que existe un pronunciamiento. Está claro. Ahora, la reacción del Ejecutivo ha sido plantear 7 preguntas de consulta popular, y en algunas hay quienes dicen, oigan, esto no necesariamente tiene que ir en consulta. Doctora, de las 7 preguntas, todas son de consulta popular. La del Consejo de Participación Ciudadana es verdad, como lo dicen incluso algunos actores políticos, otros líderes de opinión, dicen, lo que pasa es que reforma la estructura del Estado, entonces tiene que ser en Asamblea Constituyente. Yo le escuchaba a la asambleísta Mariana Yumbay decir esto, entonces lo traslado a pregunta. ¿Son de consulta popular las reformas planteadas? Todo es de consulta popular. La Constitución establece que a la ciudadanía se le puede preguntar, se le puede consultar cualquier tema de interés nacional. O sea, no hay temas que estén restringidos de la consulta popular. Ahora, lo que creo que hay que tener claro es que si lo que pretendemos es una reforma constitucional, no necesitamos únicamente la consulta, necesitamos más de la consulta.
Entonces, pueden consultarnos a la ciudadanía y decir, ¿usted quiere que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? La ciudadanía va a decir, probablemente, ¿no es cierto? Estoy especulando. Hagamos un escenario y gana esa pregunta, gana el sí. Exacto, sí, ok, entonces si quiere, entonces ahora vamos a escoger, vamos a determinar cuál es el mecanismo para modificar la Constitución. No es que la consulta popular nos modifique la Constitución inmediatamente y de facto, tiene que seguirse el mecanismo porque existen solo 3 formas de modificar la Constitución: enmienda, reforma y asamblea constituyente. Entonces, una vez que la ciudadanía se pronuncie, habrá que ir al mecanismo que corresponda. Yo creo que para entender esto vale un poco recordar lo que pasó con la extradición. En la extradición nos preguntaron, ¿ustedes quieren que se elimine la extradición de los ecuatorianos? Y esta prohibición que estaba en la Constitución, la ciudadanía dijo, sí, ok, perfecto, vamos a eliminarla, de acuerdo al procedimiento de reforma parcial. Y entonces se fue a la Asamblea Nacional para los 2 debates y luego volverá para el referéndum a la ciudadanía. Y lo propio con el establecimiento, por ejemplo, de bases extranjeras. Correcto. La casi mutilación total del artículo 5 de la Constitución. Ahora, doctora, claro en eso, le pregunto, ¿cuál es el siguiente paso? El presidente Noboa tiene que sacar sus tweets a limpio, ponerle los anexos y mandar esto a la misma Corte. Para que califique la pregunta, las preguntas que se pretenden hacer, ¿no? Ahí hay, perdón que le interrumpa, ahí hay jurisprudencia o hay antecedente de pronunciamiento respecto, por ejemplo, de lo del Consejo de Participación. Entendamos que en noviembre de 2022 la Corte ya se pronunció al respecto y les dijo, ojo, pueden quitarle las funciones al Consejo de Participación, pero no pueden eliminarlo vía consulta popular. Y en ese sentido, el entonces presidente Guillermo Lasso planteó una pregunta que luego la perdió, pero eso ya tiene otro análisis. Te pregunto, doctora, ¿ese pronunciamiento ya constituye un antecedente o la Corte puede resolver contrario a lo que ya dijo en ese entonces? A ver, la Corte casi en todas las preguntas que potencialmente plantearía el presidente de la República ya ha dicho algo, ¿no? Ha dicho algo respecto a la vía. Entonces, por ejemplo, ya se le preguntó a la Corte Constitucional cuál es la vía para cambiarle las funciones del Consejo de Participación a la Asamblea Nacional. Eso ya se lo preguntó, me parece que fue Moreno, en el gobierno de Moreno ya se hizo esa pregunta y la Corte Constitucional dijo la vía es la enmienda. Es una vía muy sencilla, digamos, de las más sencillas. Rápida. La más rápida, si usted lo que quiere es cambiar las funciones de un órgano a otro órgano, si usted quiere eliminar el órgano, tal vez necesita una vía diferente, pero cambiar las funciones requiere solamente de enmienda. Entonces, de esta pregunta ya tenemos la vía, de las bases ya tenemos la vía, no solamente tenemos la vía, sino que tenemos además avanzado el proceso bueno, en fin, de las 7 preguntas, probablemente tengamos de la mayoría, solamente me parece que del juicio político, hasta el juicio político de la Corte Constitucional ya la Asamblea Nacional lo analizó. Yo no recuerdo si la Corte Constitucional lo analizó en un dictamen, pero la Asamblea Nacional ya lo estuvo discutiendo en algún momento en el año 2019, si la memoria no me traiciona. Es correcto. La discusión de si podíamos o no podíamos ponerle juicio político a los jueces de la Corte Constitucional, y el debate en la Asamblea se ciñó en temas técnicos relacionados, oiga, no puede porque hay un estándar interamericano de derechos humanos que es a los jueces de las altas cortes no se les pone juicio político. Es decir, si es que esto llega a someterse a consulta, se podría estar rompiendo tratados, acuerdos de normativa jurídica de nivel internacional, porque no solo es la Corte Constitucional, la Corte Nacional no puede ser sometida a un juicio político. Las altas cortes, en teoría, ¿no? Las altas cortes, salvo el Tribunal Contencioso Electoral, que para el tribunal sí hemos dispuesto juicio político fuera del proceso electoral, fuera de proceso electoral, pero para la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia no. ¿Por qué? Porque hay un estándar internacional que eso vulnera la independencia judicial. Evidentemente, si podemos someter a una autoridad a juicio político, lo que hacemos es presionarla desde el ámbito político
para que decida en tal o cual decisión o para sancionarla si decide como a mí no me gustó. Exactamente, y ahí viene la pregunta, ¿cuál es el riesgo si es que se llega a incorporar una reforma en ese sentido, doctora? La Corte no me aprueba la ley, vamos a regresar a lo que pasó ayer, ¿no? Me admitió a demanda una ley, hoy día ya estarían poniéndole un juicio político a la Corte los asambleístas de gobierno. Exactamente, que es lo que pasó, ya sucedió eso en el año 2007, en todo caso en la sentencia Camba Campus versus Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya analizó esto aquí, porque ya sometimos a juicio político a los jueces del Tribunal Constitucional por fallar de determinada manera, de manera que al poder, digamos, no le gustó mucho, se lo sometió a juicio político y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, a ver, ¿les enjuició el Congreso de ese entonces? Correcto. Y la Corte Interamericana ya, caso Ecuador, Daniel. O sea, no es que la Corte decidió para este país. Y la Corte Interamericana dijo, momentito, el juicio político, ahí fue que dijo, a los jueces de las altas cortes no puede estar sometido en función de cómo deciden jurídicamente. Y si no me equivoco, en función de eso, en Montecristi tomaron en cuenta y citaron esa sentencia, Camba Campus contra Ecuador, y la citaron a la hora de construir el texto constitucional. Es correcto, y es la misma discusión que se tuvo en la Asamblea Nacional, y lo digo de primera mano porque yo estuve justamente en la Comisión de Enmiendas Constitucionales en ese momento. La discusión en ese momento específico fue, oigan, no podemos por la sentencia Camba Campos ponerles juicio político a los jueces de la Corte Constitucional. Entonces son temas que ya se han discutido, ¿no? La reducción del número de diputados, la incorporación de los casinos, todo esto ya en su momento ha sido debatido. Estamos simplemente no viendo el qué, sino el quién y cuándo lo hace. Yo lo que creo, primero que esto termina siendo muy riesgoso, las consultas populares se ganan o se pierden, no por lo que pregunta, sino por quién está preguntándolo, que fue lo que le pasó a Lasso y a Daniel Noboa, por ejemplo, con la pregunta de la extradición o con la pregunta del trabajo por horas. Trabajo por horas, exacto. Entonces, esto aquí es importante porque si el presidente tiene en este momento un nivel de popularidad alto, como el que tentativamente tiene, eso implicaría que posiblemente la consulta popular pueda salir avanti a pesar de todos estos bemoles que estamos analizando. Pero también creo yo que no hay que perder de vista que puede ser, me parece a mí, una cortina de humo a nivel comunicacional. O sea, nos van a tener hablando de esto y a la final hablando de esto mientras están sucediendo otras cosas, mientras hay cosas que analizar. Entonces noten ustedes que si se quiere, situación adversa que ha tenido el presidente de la República, si se la quiere ver así, a mí me parece que es jurídica nada más, de que le hayan suspendido algunas normas, se aplaca en función de una nueva narrativa comunicacional que se pone en la mesa de debate y en la que todo el mundo cae, ¿no? Que es la consulta popular. Entonces ya nadie habla o muy pocas personas hablan de la suspensión de las normas y de los riesgos que puede tener estas leyes de urgencia económica, porque todo el mundo va a entrar en la vorágine de la narrativa comunicacional de la consulta popular, que podría no darse. Claro, podría finalmente, el tweet se borra, eso por ahí no se preocupen, el tweet se borra. Quiero agradecerle a la doctora Jimena Ron, siempre clara en los conceptos, y aunque algunos de ellos pueden que no nos gusten, ¿no? Siempre va a ser importante escuchar de la gente que sabe para entender por qué sí o por qué no de las cosas. Gracias, doctora. Encantada, un abrazo a todos. La ciudad tiene mucho que contar. Revisamos información de la ciudad. El Consejo Metropolitano de Quito conoció el proyecto de ordenanza para implementar un sistema de identificación vehicular mediante un dispositivo conocido, ¿no? Un dispositivo electrónico conocido como la tercera placa. La iniciativa, impulsada, busca modernizar el control del tránsito en Quito con tecnología que garantice seguridad, eficiencia y fiscalización automática. Luis Mora nos amplía los detalles. El
Consejo Metropolitano de Quito conoció en primer debate el proyecto de ordenanza metropolitana para la implementación, uso, regulación y control del dispositivo electrónico de identificación vehicular, más conocido como la tercera placa. La propuesta presentada por el concejal Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, tiene como propósito optimizar la regulación del tránsito en la capital. El dispositivo será único e intransferible y permitirá vincular a cada vehículo con una base de datos segura. Este dispositivo permitirá identificar de manera precisa cada vehículo y vincular su información de circulación con los puntos de gestión establecidos. La iniciativa busca definir el marco normativo y regulatorio necesario para su implementación y control. El DIF proporcionará información útil para diagnosticar, planificar, gestionar y controlar el tránsito y transporte en el Distrito Metropolitano de Quito. Alex Pérez, secretario de Movilidad, explicó en qué consiste la implementación de este dispositivo. Es una herramienta que nos permite cumplir con los objetivos del Plan Maestro de Movilidad, que es mejorar la gestión y control del tránsito, el de optimizar, ¿no es cierto?, la planificación urbana, el de fomentar la movilidad sostenible y el de la integración de los modos de transporte. Además, Pérez detalló los objetivos y aseguró que no transmite la ubicación del vehículo y cumple con los estándares de protección de datos personales en coordinación con la superintendencia del ramo. Automatizar procesos de control vehicular en lo que es revisión técnica e infracciones, apoyar la movilidad sostenible con mejor control del tráfico y asegurar una planificación eficiente del tránsito. Es un tag, como los que se pueden poner de otras instituciones, un tag que se pone en el parabrisas del vehículo y que contiene principalmente dos informaciones: placa y chasis, ninguna otra información. Por su parte, la concejala Cristina López destacó que el proyecto permitirá gobernar la movilidad con datos, automatizando procesos y fortaleciendo la fiscalización. Facilitar la aplicación de sanciones y sobre todo generar información precisa y confiable que respalde la toma de decisiones públicas. Todos estos objetivos, como dije, son valiosos y alcanzables siempre que se cumplan dos condiciones fundamentales. El primero, la implementación. Esta implementación sea eficiente y que esté debidamente articulada con la Agencia Nacional de Tránsito como ente rector nacional. Con esta primera aprobación, la tercera placa inicia su camino para convertirse en parte del sistema vial capitalino. El segundo debate será clave para definir si Quito da el paso definitivo hacia una movilidad más inteligente, moderna y transparente. Para MQ Noticias, reportó Luis Mora Cadena. Y de la propuesta para mejorar la movilidad, vamos a un caso puntual de movilidad. El municipio de Quito habilitó hoy la circulación vehicular a la altura del Redondel de Maresa en la autopista Manuel Córdoba La Galarza. Esta acción fue posible gracias a una intervención urgente luego de un hundimiento causado por una filtración proveniente de una caja de telecomunicaciones de CNT. Estas semanas fueron difíciles, la vía cerrada sí complicó, pero el trabajo fue inmediato. Hoy podemos volver a circular y eso nos da tranquilidad, dijo Marco Tapia, vecino del sector. Actualmente se trabaja en la recuperación de aceras, bordillos y cunetas. Además se colocó una carpeta provisional de mezcla asfáltica en frío para garantizar el tránsito normal. Esto mientras se normalice el abastecimiento nacional de asfalto por la pala de la refinería. Una vez con la placa asfáltica definitiva, se puede retornar a la normalidad completa en esta vía. No obstante, la circulación ya está habilitada en la Manuel Córdoba Galarza en el sector del Redondel de Maresa. El mundo en un minuto, en MQ Noticias. Revisamos rapidito información del mundo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó hoy, martes 5 de agosto del 2025, al gobierno de Perú de apropiarse de un territorio colombiano en la Amazonía, pues asegura que ese país violó el protocolo de Río de Janeiro con el que se puso fin a la guerra entre los dos países entre 1932 y 1933. El origen de la disputa son las islas surgidas en el río Amazonas tras la firma del tratado. El mandatario colombiano señaló que dichas islas están ubicadas al norte de la línea actual. Y el gobierno de Perú acaba de apropiarse por ley y poner la capital de un municipio en un terreno que por el tratado debe pertenecer a Colombia.
El gobierno de Perú ha ocupado un territorio que es de Colombia y ha violado el protocolo de Río de Janeiro que le puso fin al conflicto limítrofe. Se refiere a un protocolo diferente del que sanciona los límites entre Ecuador y Perú. El Tratado de Río de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y cualquier desaveniencia se resolverá entre las partes, expresó Petro a través de su cuenta de la red social X. Con esto finalizamos la emisión de noticias correspondiente a este martes 5 de agosto de 2025. Son las 18 horas, se quedan ya en compañía del señor Juan Carlos Folleco, que viene cargado de energía para contarnos algo más de los tiempos de antes. Son las 18 horas, en punto. MQ Radio presenta los tiempos de antes.